Desde hace 30 años hemos estado presentes en Centroamérica como un eslabón en la cadena de suministro que mueve a cada país. Hoy, ante la emergencia, seguimos estando presentes, trabajando junto a los héroes que están haciendo que esta región de luchadores siga de pie. Quick Shipping, la ruta más rápida entre origen y destino. Daremos inicio a esta sesión. Nuevamente, buenas noches. Tengan todos, gracias por conectarse a esta sesión virtual y reciban un cordial saludo en nombre de Cámara de Industria de Guatemala. Mi nombre es Evelyn Muñoz, soy ejecutiva de conferencias y en nombre de nuestra coordinadora del Centro de Formación Empresarial, Rebeca Salazar, queremos darle la cordial más bienvenida. Como todos recordamos o tenemos un amplio conocimiento que Cámara de Industria de Guatemala es una organización que cuenta con más de 60 años de trayectoria que busca defender, promover y fortalecer al sector industrial guatemalteco con el fin de facilitar el crecimiento y desarrollo del país. Agradecemos nuevamente su presencia virtual a este webinar, esperando que lo aprendido el día de hoy sea de gran utilidad para su crecimiento y fortalecimiento tanto de su empresa como su desarrollo personal. En esta noche me es grato presentar a nuestro panelista invitado, al señor Roberto Gil, quien es administrador de empresas con diplomado en finanzas de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, egresado del programa de liderazgo del CACIF Guatemala, miembro del comité fundador de Centrarse Guatemala, miembro y director de la Cámara Guatemalteco de la Construcción, fundador de 3 distintas gremiales de la Cámara de Industria de Guatemala, miembro y director en Fundes Guatemala y el ICFE, Instituto de la Cultura Financiera Empresarial. Amplia trayectoria profesional en empresas transnacionales con más de 30 años como gerente general y director en la región Centroamérica y el Caribe, quien cuenta con una amplia experiencia en los sectores de industria de alimentos, industria farmacéutica, industria de la construcción, en la industria de servicios logísticos, educación y capacitación para el desarrollo, responsabilidad social empresarial, conocido como RSE, y sector privado, cámaras y asociaciones. Su experiencia es en la creación e implementación de proyectos productivos de RSE en los países Venezuela, Ecuador, Colombia, Panamá, Guatemala, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana. Me es grato darle la cordial bienvenida a nuestro panelista. Únicamente también comentarles un poco sobre la dinámica que estaremos implementando en esta conferencia. Se estará proyectando la presentación de PowerPoint y a lo largo de la exposición ustedes pueden ir planteando sus preguntas en el botón de chat que les aparece en su pantalla. De igual manera, si necesitan, pueden levantar la mano en el botón que les aparece al lado derecho y nosotros finalmente les podemos habilitar el micrófono, esto con el fin de hacer más dinámica la conferencia. No me queda más también que decirles que al finalizar la sesión se les estará enviando una encuesta de satisfacción, esto con el fin de poder retroalimentar y poder servirle mejor. Me es grato darle la bienvenida a nuestro panelista. Adelante, por favor. Buenas noches. Lo dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias, es usted muy gentil. Pues buenas noches a todos. Todo el tiempo hay mucho por lo cual estar agradecidos, pero especialmente yo quiero darles a ustedes las gracias porque me honran con su presencia en esta sala virtual, en donde contamos con participantes muy distinguidos, miembros de Cámara de Industria de Guatemala, socios, invitados de diferentes incluso países, así que muchas gracias. Como mencionó Evelyn, pues mi nombre es Roberto Gil, con todo el gusto estaré atendiendo cualquiera de sus solicitudes al final. Y pues como consejero en las finanzas empresariales y consultor en cadena de suministro, quiero agradecer también a Quick Shipping Logistics por permitirme hacer posible este webinar para ustedes, en donde los micrófonos se encuentran hoy en silencio. Como podemos ver, contamos con el botón de preguntas y respuestas, las cuales podré responder al final. Y pues esperamos que disfruten de este webinar y que sea de utilidad tanto para ustedes como para sus empresas. Damos inicio. A medida que el mundo
se sigue enfrentando a estos desafíos que surgen a raíz de esta situación sin precedentes. Como consultor en cadena de suministro, me gustaría realmente hacer un aporte y contribución a esta comunidad ejecutiva en los temas que más ocupan de su atención. Por eso, el título de cómo manejar sus inventarios ante la incertidumbre del COVID-19. Después del Y2K, el cambio de siglo, año 2000, las tres tendencias de mayor impacto en la humanidad en esta era, hasta antes de esta pandemia, habían sido, por un lado, la globalización, que inicialmente llegamos a finales de los 90 con altas barreras arancelarias que no permitieron un flujo e intercambio de mercaderías entre países, hasta que se fueron desgravando los aranceles gradualmente mediante tratados de libre comercio entre bloques de países y luego entre dos países como tratados bilaterales, pero en donde regularmente se fueron convirtiendo en ganadores aquellos que eran más eficientes en la producción de un bien o servicio. Pero solo era cuestión de tiempo para que los países se especializaran cada vez más y con la ayuda de la tecnología se convirtieran en expertos de esa industria. Por otro lado, las telecomunicaciones, que abrieron los canales de comunicación necesarios para toda una total interconexión económica, permitiendo vivir en tiempo real e imprimiendo un alto sentido de urgencia en todas las transacciones y operaciones, lo cual trajo como consecuencia la tercera, la logística. La logística, la cual ha sido la industria de mayor crecimiento desde esa época en el mundo y juega un papel preponderante en el éxito de una compañía hoy en día, impactando su modelo de negocio y sistema de abastecimiento. Aprendimos muchas cosas nuevas, pero sobre todo a comprar en grandes economías de escala y sobre todo provocadas por estas grandes potencias de producción en masa. Es por eso que me lleva a compartir con ustedes cuál es la situación hoy en día. Nos enfrentamos cada vez más a una tremenda disyuntiva mundial entre dos corrientes, la salud y la economía, en la cual estamos aprendiendo a valorar cosas que, entre ellas, pues la movilidad, el tiempo, que antes las teníamos un poco olvidadas y a la vez hemos tenido que aprender a utilizar la distancia, la virtualidad, como elementos básicos de relacionamiento. Y sumidos en un momento de incertidumbre, pues nadie sabe cuándo termina esta situación, pero de lo que sí estamos muy seguros es que la crisis nos cambió totalmente el esquema, de que va a ser imposible que lo que conocíamos como un estándar regrese a ser. De ahí que nace el término de la nueva normalidad. Y la manera de hacer negocios nunca más volverá a ser la misma. Recientemente, CACIF, para quienes nos acompañan de fuera, es la cúpula del sector organizado, por ende de las cámaras, asociaciones y gremiales en Guatemala, publicó en los diarios del país un dato que indica que más de 2.000 millones de dólares es la cifra que se estima en ventas perdidas entre el periodo de mediados de marzo a mediados de julio. Por ende, las empresas han tenido que tomar decisiones respecto a temas muy sensibles en su economía como en sus finanzas. Tal es el caso, el tamaño de sus operaciones, o sea, la cantidad de empleados que ahora deben tener, los gastos de operación, como las oficinas, locales, bodegas, inmuebles, en donde muchas de las rentas han sido reducidas cuando se han podido y en su defecto, cuando ya no son funcionales, devueltas al propietario si éste lo permite. Luego viene la parte más compleja y es administrar el capital de trabajo. Véase igual a inventarios. Y aquí es donde quiero que nos enfoquemos hoy. ¿Cómo estamos administrando los inventarios en tiempos de crisis? En este tema se han probado diferentes formas de atender esta situación, pero la más común y menos sostenible ha sido comprar grandes cantidades por temor al desabastecimiento, creyendo que de esta forma se va a recuperar algún día muy pronto la demanda, la cual sigue siendo incierta, y que por ende
siempre hay dependencia de pocos proveedores de un solo origen, en donde hoy tanto el costo de materias primas como de productos terminados, más el costo de la logística de traslado, se ha visto incrementado por muchas razones. Y eso me lleva a la segunda. ¿Estarán vigentes los mismos criterios de administración del inventario hoy en día? Otras empresas han sido de un pensamiento diferente, innovando y buscando nuevas fuentes de abastecimiento, en donde ahora vemos que nace el concepto China más uno. ¿Qué es este concepto de China más uno? Pues se refiere a no depender únicamente de China como su proveedor principal, y lo cual nos lleva a otro concepto muy innovador que es el nearshore o frontera más cercana. Y no estamos hablando de la frontera que está pegada a nuestro país, sino estamos hablando de otros países con el cual podemos tener negocios y una buena fuente de abastecimiento. Esos son parte de los efectos de innovación. ¿Cómo entonces la estamos manejando? En toda esta situación se conoce de la disrupción o ruptura de las cadenas de suministro, por lo que la logística ha sido considerada por los gobiernos de vital importancia e indispensable para el funcionamiento de los países. Y dado que estamos operando al 100%, hemos podido aprender cosas muy importantes e interesantes que hoy quiero compartir con ustedes. Por ejemplo, definitivamente la crisis hay que administrarla. Tenemos la posibilidad de reinventarnos y nada cuesta pensar fuera de la caja, por lo cual debemos hacer cosas diferentes de una forma que podamos afrontar mejor estas crisis. Y es aquí donde desde la perspectiva de Cámara de Industria de Guatemala, con actividades como esta, queremos agregarle valor a sus operaciones. Deseamos que usted vaya un paso adelante, ya que las circunstancias exigen no solo adaptarse e innovar, y sobre todo, esta tercera, reinventarse. Los paradigmas de los que nos han funcionado antes muchas veces no nos dejan ver las oportunidades en medio de los cambios. Y déjenme compartirles a ustedes un claro ejemplo de lo que significa el reinventarse, adaptarse e innovar con algo totalmente diferente a lo que hoy estamos abordando. Cuando estamos enfocados en llegar al punto que queremos y dejamos por un lado los prejuicios, entonces las conductas colectivas que nos tapan a veces los ojos, nuestra mente tiene la capacidad de crear en un instante. Veamos este claro ejemplo en donde jamás antes visto, en el ciclismo de ruta, en donde la fuerza es el principio más importante, ya que es el que más fuerte pedalea, el que más avanza, pero habiendo disponible muchas otras leyes y principios a aplicar, que en este caso, este creativo y habilidoso competidor hace uso de una de las otras leyes universales, la aerodinámica. Nunca antes había sido probada en el ciclismo de ruta por nadie, pero veamos los resultados. En cuestión de menos de un minuto, ha pasado al frente de todos sus competidores. Pero vean lo más importante. Muchas veces, y esto lo quiero decir como una regla de oro, cuando innovamos podemos inspirar a otros a copiarnos, pero siempre van a ir detrás. Es por eso que, después de ver ese claro ejemplo de cómo aplicando diferentes principios que están incluso existentes a disposición de nosotros muchas veces, no lo hacemos porque la costumbre es realmente el enemigo más grande en una crisis. Entonces, pensemos hoy un poco cómo es mi modelo de negocio. ¿Qué tanto debo revisar mi modelo de negocio? ¿Qué tan abierto está mi empresa hoy a la innovación? O incluso dentro de toda esta estructura de reducciones de gastos, ¿es posible que esté quitando más allá que grasa, tal vez músculo de la organización? Quiero que reflexionemos un poco en eso porque hoy cuando todos los países nos disponemos a ir a esta nueva normalidad y apertura, debemos estar preparados para realmente afrontarla como tal.
Por eso, muy enfocados y muy direccionados en poder aportar algo en esta tarde, queremos revisar cómo es la estructura de costos. Y acá hay muchos paradigmas, tales como los del ciclismo. Luego de escuchar a muchos empresarios en la región sobre dónde están las áreas de oportunidad para ser más efectivos, más eficientes y poder mantener a flote su negocio, no quedarse sin liquidez y tener el inventario ideal acorde a la situación, que es el tema que nos trae hoy, debemos usar esas mejores prácticas de la industria y poder así enfrentar de una mejor manera esta situación. Por ende, quiero invitarlos a que analicemos cómo funciona regularmente una estructura de costos. En el proceso de importación, por ejemplo, el costo final del producto enviado desde el proveedor llega a alcanzar alrededor de más o menos un 75% del costo total. Luego, en materia de aranceles e impuestos, pues puede representar hasta un 20% en promedio, siempre del costo total. Y el factor logístico, que al final compone pues, temas como flete y todos los gastos necesarios para tener el producto final en su destino, no pasan de un 5% de ese costo total. Mientras que debajo de todo esto, y al final, existe una gran cantidad de gastos que se asocian relacionados con la antigua manera de abastecerse. Quiero compartirlo con ustedes porque esto es justamente el mismo caso de los paradigmas y la innovación. Tenemos, por ejemplo, costos como el costo de capital de trabajo operativo, el cual es el costo del dinero en el tiempo. ¿Cuánto vale el dinero en el tiempo para usted? Tenemos también el costo de almacenaje. El costo de almacenaje de comprar en demasías, como acostumbradamente lo hemos hecho, puede ser muy alto en el tiempo. Tanto materias primas como productos terminados en la bodega, al final de cuentas son costos fijos y todavía peor aún si hay bodegas en excedente ahora. Están también los costos de seguro y de riesgo, el cual regularmente son pólizas corporativas con gastos fijos que en el momento de cambiar su modelo de abastecimiento de volumen por frecuencia, y es acá donde empiezo a tocar el tema de la primera estrategia, puede convertirse de gastos fijos en gastos variables. No así también los aranceles e impuestos, que representan erogaciones de flujo de efectivo que muchas veces son innecesarias, sobre todo si se quedan en almacén por mucho tiempo. Tomemos en cuenta también el costo de reposición y administración del inventario. Pocas veces es tomado en cuenta, pero dentro de la estructura de costos representa un gasto fijo relevante. También está el costo de la merma o pérdida por daño. Mientras más inventario se acumula o manipula, más riesgo potencial de daño, pérdida o deterioro tenemos. Y eso nos lleva también al costo de la pérdida u obsolescencia. Que esto al final se convierte en un costo hundido, que todo esto va restando del margen de contribución de las empresas. Y finalmente, el costo de oportunidad, el cual se resume en esto. ¿Qué cosa más pudiera estar haciendo la empresa con ese capital de trabajo invertido en otros negocios u otros productos? Todos estos costos al final pueden llegar a representar entre un 5 a un 15% según los casos estudiados, de los cuales impactan directamente al margen de utilidad, reduciendo en mucho los resultados finales que obtenemos de las empresas. Ahora, mucho más importante que todo esto es, al momento de no poder reaccionar de la manera en que hoy el negocio está cambiando con los clientes y sus demandas, tenemos esta parte que no hemos analizado y es el nivel de servicio o de clientes satisfechos, que acá es donde verdaderamente podemos tener pérdidas sin cuantificar. Déjeme compartirle entonces por qué buscamos eficientizar
el manejo del inventario desde la perspectiva logística. El gran reto acá es tener lo que hay que tener en la cantidad y tiempo correcto, disminuyendo el volumen y aumentando la frecuencia de compra. Déjenme repetirlo porque es bien importante. El gran reto es tener lo que hay que tener en la cantidad y tiempo correcto, disminuyendo el volumen y aumentando la frecuencia de compra. Eso significa que vamos a reducir el tiempo de tránsito del abastecimiento para responder oportunamente a la demanda sin afectar el capital de trabajo operativo de su empresa. Un ejemplo vale más que 1000 palabras. Déjenme contarle esta pequeña historia. Una prestigiosa empresa del sector de tecnología y productos electrónicos que cuenta con las dos modalidades, tanto de vender a través de su amplia cadena de más de 25 puntos de venta en todo el país y a la vez armar computadoras hechas a la medida de sus clientes, tanto de uso industrial como institucional, en donde prácticamente están haciendo un traje a la medida, y también así atender proyectos de grandes empresas e instituciones, usaban inicialmente la modalidad de comprar, acumular, consolidar en una bodega en Miami, para lo cual, lógicamente, al llegar a cierto nivel, incluso de volumen en valor, se cerraba el contenedor y con eso se garantizaba el envío propio a un bajo costo. Conforme fue pasando el tiempo, empezamos a analizar que el riesgo de un siniestro era pues inversamente proporcional, o sea, a mayor cantidad de mercadería en un solo contenedor, el riesgo de un robo o daño es más alto, ¿sí? Y con los casos que se van dando en el mercado, las tasas de seguro van cerrándose y van subiendo, y fue entonces también uno de los elementos decisivos para empezar a hacer un cambio. Adicionalmente a que la experiencia en el tiempo daba una fórmula no tan ganadora, ya que había costos bajos, pero no se lograban aprovechar todas las oportunidades de venta por la falta de existencias oportunamente. El cambio se fue dando gradualmente y de seguir haciendo sus compras como las hacían antes, empezaron a hacer envíos semanales, envíos consolidados, y se empezó a notar un cambio en toda la logística. El cambio se fue dando, como digo, de manera gradual, pero mucho antes de que esta situación tan difícil que estamos viviendo se diera, modificamos su sistema de abastecimiento a la modalidad de envíos diarios y los resultados fueron excepcionales en el crecimiento de sus ventas. Adicionalmente, disminuyendo su capital de trabajo y reduciendo el tiempo de recuperación y por ende ganando mucha liquidez. Entonces, basados en esta evidencia, finalizo esta historia con un pensamiento muy importante, que hoy, incluso a pesar de no poder abrir incluso ninguno de sus puntos de venta a la totalidad por las restricciones gubernamentales, esta empresa ha alcanzado casi los mismos niveles de venta que tenía el año pasado en medio de la crisis. Es muy importante pensar en ello. Entonces, en el tema de modelos de pronóstico de inventario, me resumo en esta parte. No debemos pedir más de lo que se necesita. Los inventarios que se compran y no se necesitan implican un déficit de flujo de caja y quiebres de inventario por no poder comprar lo que realmente hoy se vende. Este gráfico que quiero compartir con ustedes tiene una función muy importante, y es que la característica de una empresa líder, y que debería ser la función de cualquier empresa, es la creación de valor económico tanto para sus clientes, colaboradores y accionistas. Y esto es lo que la distingue. ¿Cómo se logra eso? Cuando logramos integrar los tres elementos más importantes: la demanda, el suministro y el producto final. Y acá podemos ver las empresas que se quedan rezagadas. Justamente son aquellas que no logran integrar estos tres elementos, mientras que los ganadores y líderes de los mercados son las empresas que integran estos tres elementos a cabalidad. Entonces, ¿dónde está hoy mi empresa?
cómo estamos integrando la demanda con el producto y el suministro. ¿Cambiará acaso la clasificación de los productos que integran mi inventario en la empresa? ¿Tenemos o contamos con una nueva clasificación de inventarios por su demanda y rotación? Son preguntas que quiero invitarlos a que reflexionemos en ello, porque sin duda alguna, este es tiempo de evaluar nuestro flujo de abastecimiento e incluso nuevos suplidores, como lo mencionaba al principio. Y ante esta incertidumbre de cómo reaccionará el mercado ante el COVID-19, es mejor comprar poco, con mayor frecuencia y más rapidez de rotación. ¿Cómo puedo entonces administrar mis pedidos si no conozco el comportamiento de compra de mis clientes? Justamente, la solución es comprando menos, incrementando la frecuencia y la velocidad de la entrega. Quiero compartir con ustedes justamente este parteaguas que existe entre antes de esta crisis y el ahora. La estrategia tradicional, a la cual yo le llamo el mito del contenedor completo, porque realmente llega a ser un mito, ocurre porque, en principio, los proveedores de los grandes países, ¿qué es lo primero que piden? Que compre la mayor cantidad posible. Y hoy en día, pues, dentro de un contenedor lo más grande posible, vamos a obtener la mayor cantidad de producto. Pero entonces el pivote central de la decisión del abastecimiento está siendo un medio de transporte. Mientras que, por ende, va a surgir una cantidad de producto a comprar. Lo más importante de esto es que detrás de ello vamos a tener un extendido tiempo de tránsito para poder llegar a su destino. Y luego alargamos el punto de reorden, el punto de volver a comprar. ¿Y qué es lo que ocurre? 9 de cada 10 empresas que analizamos con estos fenómenos siempre tienen sobrestock de inventario del producto que no necesitan. Y esto se convierte en un inventario de lenta rotación con tendencia a la obsolescencia, por lo cual al momento de atender una demanda hay una venta perdida y por ende se da la pérdida de valor. Entonces, recapitulemos en esto. No debemos sacrificar tiempo en llenar contenedores por la eficiencia de tener lo que necesitamos tener en tiempo. No hay nada más ineficiente que un contenedor completo mal llenado o con incluso espacios vacíos o lo que es más costoso, lleno con algo que no necesitamos. Los inventarios de lenta rotación, normalmente oímos de esto por mucho, y hoy es mucho más difícil realizarlos. No hay razón para llenarlos porque realmente se convierte en una medida antieconómica. Pero al final no es solo llenar un contenedor, es el tiempo que se pierde de espera para que todos aquellos productos que lo componen lleguen y se reúnan en un mismo punto. Y pues debido a esta crisis debemos manejar estos inventarios más pequeños, como decía, pero con mayor frecuencia. Al final, esto no implica un aumento en el costo logístico. Si se maneja de una manera eficiente, lograremos economías en la frecuencia. Por ende, en el rediseño de la estrategia del justo a tiempo, cuando nosotros cambiamos la manera de enfocar el abastecimiento, como lo mencioné antes, este puede ser un círculo virtuoso exponencial que nos puede catapultar incluso al crecimiento de nuestra empresa en medio de una crisis. Cuando escogemos la cantidad óptima a comprar, que muchas veces puede ser diferente a la que el proveedor está dispuesta a despachar. Por ejemplo, se me ocurre pensar que la cantidad óptima a comprar es 14 unidades, pero que el proveedor tiene como medida de empaque 12 y en aquellos tiempos hubiéramos pensado, pues no, tráigase 24 y acá vemos cómo le acomodamos. Hoy la mejor estrategia sería traerse esas 12 y rápidamente volver a reponer para cubrir esas 2 que faltan. Entonces, no es lo mismo la cantidad que yo necesito a lo que mi proveedor está dispuesto a despachar.
y por ende, ya como resultante, escogeremos el medio de transporte más adecuado, como ponía en el caso de esta cadena de tiendas y empresa de productos electrónicos. Pasamos de tener contenedores completos sin estar en la crisis a manejar embarques aéreos diarios, y su crecimiento en ventas sí fue exponencial. Esto, por supuesto, reduce el tiempo de tránsito de abastecimiento, aunque así aumente los puntos de reorden, pero da mucho más margen a poder comprar exactamente lo que se requiere. Tenemos un nivel óptimo de inventario y entonces estamos creando valor, como mencionaba, tanto para el cliente como para los accionistas y los colaboradores en una empresa. Entonces veamos cómo un círculo virtuoso hoy en día puede realmente generar un cambio positivo con tan solo un pequeño elemento en la estrategia de cadena de suministro y logística. El mercado está cambiando y uso este esquema para explicar un poco más a fondo, porque podría decir, bueno, Roberto, estás en contra de los contenedores y cuando salgas de este webinar te van a matar las navieras. No. De lo que estoy en contra es de poner el dinero en el lugar equivocado. Hoy en día el dinero es uno de los bienes que hay que cuidar con, creo que más que el tiempo. Porque realmente, así como lo menciona este gráfico, y me gusta mucho esta campana de Gauss estadística, porque si nos vamos a la izquierda, tal vez las materias primas, o a la derecha con los productos terminados, pero ni siquiera todos, pueden ser realmente los que utilicen o apliquen para comprar en grandes contenedores por su volumen y rotación. Pero hoy mismo, en estos momentos que estamos viviendo, casi que cada vez ese 5% se está convirtiendo en menos. La curva del abastecimiento justo a tiempo está creciendo exponencialmente también. Entonces, tenemos que cambiar ese switch de alto volumen a alta frecuencia. Y con ello, pues, encontrar las eficiencias y los ahorros que esperamos en las empresas. Entonces, si recapitulamos en la principal estrategia, porque tengo muchos temas más para compartir con ustedes durante próximos webinars, de los cuales vamos a estar comunicándoles también a través de cámara. Hoy en día, el enfoque debe estar en el pedido óptimo de compra y ya no más en el medio de transporte como un factor importante a decidir. ¿Por qué razón? Porque con ello vamos a cuidar la liquidez. Aquí el nombre del juego es cómo convertir lo más rápido posible la materia prima en producto terminado para que a su vez se convierta en dinero y con ello podamos volver a comprar solo lo que necesitamos, ¿sí? Eso sí, sin descuidar a los clientes y sin dejar de satisfacer las necesidades que ellos tengan. Entonces, otra recomendación importante es tratar de convertir la mayor parte de costos fijos en variables que están incluso dentro de la cadena de suministro. Pero de este tema estoy seguro que lo vamos a tratar en otro webinar con más amplitud y pues con ello podremos también incluso tener reuniones uno a uno para que podamos conocer cómo ayudarles en estos casos, porque no hay una talla única para todos los cuerpos. Eso es imposible. Hay un traje a la medida y para eso estamos. ¿Cuándo terminará la crisis? Me preguntaban algunas personas en unas reuniones recientes. Bueno, algunos expertos se han atrevido a mencionar que no menos de 24 meses, pero ustedes mismos se dan cuenta que las estrategias que se implementen para las reaperturas económicas no pueden ser tomadas como válidas hasta que no son puestas en práctica en el país en donde estamos. Pues aunque tengamos incluso una vacuna, todavía no sabemos de su efectividad y eso también nos puede llevar más tiempo del que esperamos. Entonces, ¿por qué ir en contra y creer que todo va a regresar a la normalidad como era antes? ¿Sí? El tiempo que tarden las economías en recuperarse no va a ser de la noche a la mañana también. En el momento que se abran, recuérdense que todavía hay muchos empleos que se han quedado, falta que lleguen inversiones
que se hagan nuevas fuentes de trabajo. Incluso a pesar de que China está saliendo adelante, tiene serios problemas de normalizarse como un suplidor tradicional. No sabemos realmente cuándo va a terminar la crisis y los efectos que tendremos, pero sí estamos seguros de que tenemos que seguir trabajando y juntos, de la mano, el liderazgo de las compañías, debemos estar conscientes en todo momento de lo que está pasando alrededor nuestro y estar abiertos a estos cambios que se producen en el mercado, que benefician realmente a nuestras empresas si los ponemos en práctica. Los quiero invitar a que seamos flexibles y que nos lancemos a estas tendencias, porque podríamos estar llegando tarde en algún momento. El tema entonces, o el nombre acá, es no romper la cadena de suministro. Y para ello, pues, en agradecimiento a Quick Shipping Logistics, quiero mencionar un breve resumen de todos los servicios que están a su disposición y así podemos también pasar al segmento de preguntas y respuestas. Quick Shipping ofrece los servicios de 3PL como una unidad de negocio que se encarga de las compras, buscando incluso nuevos proveedores para sus diferentes demandas. Asimismo, cuenta con una bodega para el manejo de inventarios a nivel regional, lo cual ha permitido reducir esos golpes de tiempo entre la llegada de los proveedores hasta sus diferentes destinos. También se cuenta con un amplio almacén de más de 47,000 pies cuadrados para la administración de envíos y embarques desde Miami, una operación propia, con los servicios Quick Air Express y Quick Ocean Express que permiten y garantizan salidas diarias, aéreas y semanales en más de una salida en cada uno de los países de Centroamérica. Por supuesto, no menos importante, la hoy gestión aduanal. Todos sabemos que a pesar de cualquier reducción en la economía, las metas fiscales no se pueden negociar y están al acecho de cómo poder capturar la mayor cantidad posible de impuestos que se van por el lado de la evasión. Así es que este es un tema de mucha relevancia, cómo manejarlo bien. Y finalmente el tema de última milla, que es un servicio de entrega incluso a su cliente final. Quiero cerrar este webinar de hoy con una foto que realmente a mí me inspira mucho porque fue el primer embarque que salió de China para España cuando recién empezó la crisis y aún pues nadie hubiera apostado que en un avión de pasajeros iba a poderse llevar este tipo de insumos. Realmente la innovación hace que las crisis se conviertan en oportunidades. Y la velocidad de adaptación mediante la innovación es esencial no solo para sobrevivir de la crisis, sino para salir ganadores de ella y obtener buenos resultados. Entonces, quiero abrir el espacio para preguntas, mientras también quedan en pantalla mis datos, de los cuales, por supuesto, pongo a su disposición para consultas particulares que podamos hacer, con que me escriban, ya sea al correo o al WhatsApp, también será para mí un gusto atenderlas. Mientras, vemos si con Evelyn tenemos preguntas. Por favor, si me ayudan. Con mucho gusto. En este momento, como ya lo indicaba, abrimos un espacio para preguntas y respuestas. Invitamos a nuestros participantes que puedan hacérnoslas llegar por medio del chat, o bien podemos habilitar micrófono si gustan para que sea más directa la pregunta. Creo que o tenemos todo muy claro o están pensando aún las preguntas que nos van a hacer llegar. Ok.
Esperamos unos minutos. Me gustaría confirmar si logran escucharnos. A ver, tenemos dos personas que han levantado la mano. Gracias. ¿Usted lo puede ver ahí, Evelyn? Con gusto, sí, ahora lo veo. Mientras tanto, voy a atender una pregunta acá. ¿De acuerdo? De un participante que me dice que pudiera explicar un poco sobre el concepto de 3P. Justamente muy consciente de... Perdone, Roberto. Perdone que te interrumpa. Tenemos ya en línea a José Luis, quien tiene habilitado el micrófono. No tenemos interferencia. José Luis, ¿logra escucharnos? Perdone, José Luis Bautista. José Luis, pues tiene el uso de la palabra. Mientras José Luis logra conectar el audio. Le vamos a dar el uso de la palabra a Andrés. Muy bien. Buenas tardes, Andrés. Gracias, Andrés. Ahora debe habilitar tu micrófono, por favor, para que tenga el uso de la palabra. Hola. Hola. Buenas noches. Mucho gusto, Rafael le saluda de Honduras. Bienvenido, gracias, Rafael. Cuéntanos. Mucho gusto, miren, muy gracias por esta información muy valiosa. Sí, quiero compartir que yo recibo un diplomado que imparte la Secretaría de Seguridad. Trabajo para Volán en Centroamérica y me enfoqué mucho y me gusta lo que hablaba con el tema de la innovación. Cabal, nosotros nos imparten un diplomado y nos hablaban, por ejemplo, de que a raíz de todo lo que pasa, ¿verdad? O incluso no solo por esta crisis, las empresas hoy en día pueden innovar y nos ponían un ejemplo. ¿Qué tan difícil sería un ejemplo como una empresa de seguridad pueda tener a disposición también su equipo de personas que hagan servicios de mantenimiento y limpieza en una empresa? Entonces, adicional que le puede vender un oficial, también le puede vender un servicio de mantenimiento y limpieza al mismo cliente, le va a pagar hasta lo mismo, va a cobrar igual y toda la logística que tiene le va a costar mucho menos porque va a comprar únicamente insumos y va a hacer menos riesgo como el tema de arma, ¿verdad? Entonces sí es muy importante la innovación. Muchas gracias, Rafael. Definitivamente es uno de los elementos más importantes que hoy en día están, hasta incluso les comento, hay comités de innovación, hay gerencias de innovación, hay áreas específicas que han brotado justamente porque hoy pensar pues, la caja, como decimos en unos momentos, se hace más que necesario y sobre todo con el aporte que nos daba acá el amigo desde Honduras, definitivamente en todos los procesos tenemos que evaluar bien la cadena de suministro, la logística. Así es. Muchas gracias por tu aporte, muy, muy, muy valioso. Gracias. Mucho gusto, gracias. A la orden. Gracias, José Luis, por su aporte. Nos agrada saber mucho que nos tenemos frecuencia fuera de fronteras.
fronteras. Este método no nos limita a que puedan escucharnos. Claro que sí, muchas gracias. Rafael le saluda, Rafael Vázquez. Gracias, Rafael, gracias, muy amable. Gracias. Gracias. Tenemos otra persona más que está también pidiendo la palabra. Con gusto, en este momento tienen habilitado ya, solo para que activen el micrófono, si fueran tan finos. Mientras los participantes logran habilitar su micrófono, tenemos una pregunta que dice, cuando importamos mercadería de proveedores y la frecuencia de compra es mensual, ¿cómo puede optimizar el pedido? Perdón, Evelyn, cuando compramos, ¿me puede repetir? Con gusto. Cuando importamos mercadería de proveedores y la frecuencia de compra es mensual, ¿cómo se puede optimizar el pedido? Ok, listo. Justamente este es el elemento que casi siempre entra como el factor más importante y es el tiempo. Cuando la compra es mensual, también tenemos que ver cuánto es el tiempo que se tarda el proveedor en despacharlo y lo que se tarda en llegar al país. Entonces, si tomamos en cuenta elementos como tiempo de abastecimiento, cantidad que estamos hoy vendiendo, que es muy importante, porque si ese pedido mensual va a durar para justo un mes, el punto de reorden está muy justo, muy justo. Es posible que haya que tener durante ese mes un pedido en tránsito. O si al revés, como lo que está pasando a muchas empresas hoy en día, si el pedido es mensual y luego resulta que va a quedar mercadería, no sé si sean de varios productos diferentes o de un solo producto, pero se complica más cuando es de muchos productos. Pero si está quedando mercadería rezagada por más de un 20-30%, cuando toca volver a hacer el pedido, es justamente lo que decimos. Entonces, la cantidad a comprar es la que entra en juego. Hay que reducir la cantidad de compra y poner el pedido siempre en la frecuencia que se tiene. Y tratar de ver si existe alguna forma que el proveedor pueda hacer despachos más frecuentes para evitar comprar grandes cantidades que no se necesiten. Con mucho gusto, si me escribe específicamente, podemos tocar el caso suyo y pues ampliarlo ya individualmente para ayudarle de una mejor manera. Pero recuérdense que elementos como tiempo, costo y cantidad son los que entran en juego hoy en día, pero siempre el transporte debe ser una resultante, no debe ser la razón principal por la cual yo voy a escoger la cantidad, como hablaba del mito del contenedor, ¿verdad? Sino lo que debemos buscar es el abastecimiento justo a tiempo en la cantidad y el tiempo correcto. Espero haberle podido resolver su duda. Con mucho gusto, si no de igual manera, dejaré mi correo por acá para poder nosotros enlazar la comunicación y poder asignar las preguntas que sigan llegando. Otra de las preguntas dice, ¿hay probabilidades de que cierren aduanas en el caso de mercadería? Perdón, Evelyn, se me cortó un poco el sonido. Que si hay probabilidad de que se cierren aduanas. En el caso de mercadería. Ok, bueno, miren, les voy a poner un ejemplo como lo que pasó recientemente en la aduana del aeropuerto de carga de El Salvador. En este caso, lo cito como un ejemplo porque en este caso el país se vio totalmente desabastecido porque el gobierno obviamente determinó que era un foco o un factor de alto riesgo el tener abierta la aduana de carga del aeropuerto, conocida como CEPA, lo que tenemos en Guatemala como compra. Entonces, ¿qué ocurrió? Empresas prácticamente quedaron sin abastecimiento y en el caso, por ejemplo, de Quick Shipping, rápidamente reaccionamos a una modalidad que ya se tenía planeada con la posibilidad de que esto ocurriera y es
traer la carga a Guatemala y llevarla terrestre, porque no estaba cerrada la frontera terrestre, hacia El Salvador. Ahora bien, en el caso de Guatemala, personalmente veo muy remoto que las aduanas cierren, porque son parte esencial de la cadena de suministro. Y entonces no tiene sentido que la logística y la cadena de abastecimiento esté funcionando y las aduanas no estén operando. Lejos de ello, yo creo que cualquiera que lee hoy en día las noticias se da cuenta que por todos lados, pues la recaudación fiscal de todos los países se ha visto muy afectada. Nosotros tenemos ya una merma bastante importante y por lo cual el nivel de fiscalización que se está dando post-importación posteriormente a las empresas, pues ha aumentado. Y con ello, pues no estoy queriendo alarmar a nadie ni tampoco tomando postura de ninguna manera. Solamente lo que quiero decir es, veo muy poco probable que las aduanas en este momento cierren, aunque operan con casi la mayor regularidad, ¿verdad? Adelante si tiene otra pregunta. Gracias. Nos solicitan que si podemos ampliar un poco sobre el concepto 3PL. Perfecto. Esto me gusta mucho porque el concepto de un 3PL, que es un aliado, un tercero, participando en la cadena de suministro, justamente este servicio que Quick Shipping creó, saliéndose fuera de la caja de lo que regularmente hace un operador logístico convencional, en donde mueve un embarque de un punto A a un punto B, lo que busca es colaborar con los clientes a buscar productos, por ejemplo, digamos que el abastecimiento de China está un poco truncado. Entonces, no conoce cómo poder encontrar un proveedor similar en Miami. Justamente 3PL, que es una unidad de negocio dedicada a solventar este tipo de situaciones, le colabora en la búsqueda de proveedores en esa plaza que, como digo yo siempre, Miami no produce nada, pero tiene de todo. Es una de las economías, es el hub de las Américas prácticamente. Entonces, es probablemente, como dije, el concepto de la frontera más cercana. Es un nearshore más cercano en donde vamos a poder ayudarle a encontrar no solo el proveedor correcto y en algunos casos podríamos intervenir en el proceso de la compra si fuera necesario. Entonces, en concreto, 3PL es una unidad de negocio que provee servicios de búsqueda de nuevos proveedores para la cadena de suministro, así como también de compras específicas que podamos hacer por usted con el objetivo de facilitar el proceso de su abastecimiento. Encantado si nos escribe, con mucho gusto podemos ver su caso puntual. Muchas gracias. Dejamos el espacio nuevamente para preguntas. O bien si solicitan el micrófono, con gusto se los habilitamos. Qué pena, Evelyn, le escucho un poquito lejos, perdone. Sí, no tenga pena. ¿Ahora me escucha mejor? Perfecto. Acaba de entrar también otra pregunta al botón de preguntas y respuestas. ¿Claro? Y si quiere ahora la puede leer. Con gusto. ¿Me escucha ahora? Sí, perfecto. Gracias. ¿Cómo se puede optimizar el costo de la mercadería disminuyendo el volumen y aumentando la frecuencia? Si se aumentan las veces que debemos pagar fletes y trámites aduanales. De esa manera no se está generando más gasto. Ok, miren, qué importante pregunta la que hace esta persona, no veo su nombre, pero ok. Está como anónimo. Sí, no hay problema. Es bienvenida a cualquier pregunta, aunque no tenga nombre. Gracias. Es muy importante y la quiero replantear acá para que todos tengamos la misma visión de ello. ¿Cómo se puede optimizar el costo de la mercadería disminuyendo el volumen y aumentando la frecuencia si aumenta las veces que debemos pagar flete? Punto número 1. El flete es un factor proporcional al costo o al volumen, no es un factor fijo. Probablemente, tal vez solo para aclarar un poco, si estamos hablando de un contenedor lleno que no va a venir tan lleno,
probablemente la mayor conveniencia sea ir en un contenedor consolidado donde solo va a pagar el espacio y el peso que ocupe, y en donde muy probablemente el costo por pie cúbico o libra va a ser mucho más barato que al final el de haber traído un contenedor completo, si este fuera el caso. Si fuera el caso de un embarque que pues, podía ser marítimo cada 2 meses y hoy se convierte incluso en un embarque aéreo con frecuencia diaria, como le digo, estamos primero partiendo del elemento en donde el precio del flete es por libra, es variable, no es fijo. Entonces va directamente proporcional. Y si tuviéramos que aumentarlo porque va a venir aéreo versus marítimo, que la relación puede ser de tal vez 2 o 3 veces más el valor, realmente la ganancia de todo esto va a estar en la venta perdida, como le recordará en el esquema que ponía de la campana de Gauss. Es casi como los extremos, el no tener inventario para venta perdida o el tener producto de lenta rotación son los dos efectos que pueden matar a un negocio, a una empresa y sacarlo completamente del mercado. Los gastos fijos regularmente en trámites aduanales pueden reducirse mucho si la frecuencia aumenta. Para eso, escríbame y con gusto le doy la fórmula y le podemos asesorar cualquiera que sea el país, estimado. Espero haberle respondido a su consulta. Muchas gracias. Otra de las preguntas dice, en su experiencia, ¿cuál es el mejor método para controlar la mercadería en tránsito? Ok. Bueno, las mercaderías en tránsito regularmente, si trabaja con un transporte directo, por ejemplo, que es muy común hoy en día, que una naviera o una aerolínea, peor si es el caso que el proveedor es quien decide y manda, la realidad es que no hay información disponible y es por eso que supongo su pregunta se da. La gran mayoría de ventas que se dan bajo el Incoterm CIF, que incluye el costo, el seguro y el flete, aparte de que muchas veces el seguro, pues jamás llegamos a ver el certificado y nos toca a veces liquidar las importaciones con el valor que la aduana exige y dispone porque no existe tal certificado. Es ahí donde se pierde mucho el control del embarque, porque no sabemos nada hasta que llega a su destino y muchas veces personalmente me ha pasado de amigos y clientes que me llaman y me dicen, mira Roberto, hace 7 días que me llegó este embarque, pero hasta hoy me estoy enterando, ¿sí? Entonces, primera posición importante es no deje que su proveedor decida cómo mandarle la mercadería. Eso podría tener la mayor cantidad de ahorros y de mejoras y eso es justamente un siguiente webinar que vamos a dar acá con cámara, el cómo obtener ahorros importantes importando de manera FOB versus CIF. O sea, yendo nosotros a buscar la mercadería para traerla y no que decidan los proveedores por ello. La segunda forma es, lógicamente, lástima que no lo tengo acá a la mano, pero le quiero contar. Muy pocas empresas tienen un sistema en donde hagan un tracking o un rastreo completo del proceso. En este caso, Quick Shipping cuenta con una herramienta que se denomina y se llama QS Track. Su propósito es que lo ayuda desde la colocación de la orden de compra al proveedor para que pueda no solo recibirse y cotejar lo que realmente pidió y compró. Con eso evitamos el 80% de los errores y omisiones que ocurren al llegar a una aduana y descubrir que ahí no era lo que se esperaba, con mercadería faltante y se pagaron impuestos de más, o con mercadería sobrante y poniéndose en un riesgo innecesario ante las autoridades aduaneras, siendo acusados hasta de evasión fiscal. Eso no ocurre cuando QS Track, que toma la orden de compra suya, la coteja contra lo que recibimos en los almacenes en Miami, por supuesto, notifica de manera automática cada paso del proceso. Cada etapa del proceso va siendo una etapa en donde hay información, notificación y sobre todo para aquellos que son el usuario, por ejemplo, los vendedores de su empresa pueden ser los más ocupados en estar preguntando cómo va,
por dónde viene. No digamos el cliente, que es el que lo está esperando con mucha necesidad. Y entonces también va acompañado de documentos en la nube. Todos estos documentos se administran de una forma muy, muy profesional, con toda la discreción y solo recibiéndolo quien lo debe recibir, y sobre todo al final del proceso generando informes y dando resultados que usted puede utilizar para su proceso de importación. Entonces, ese es un gran factor diferenciador de Quick Shipping como empresa en el ramo logístico de cadena de suministro, pero como digo, no todos los proveedores logísticos o empresas cuentan con una herramienta, y hay algunas genéricas que permiten información, pero no hay como tener una atención personalizada con información de primera mano que permita mantener el control total de la cadena de suministro. Nuevamente estoy a sus órdenes para poder ampliar y presentarle en alguna reunión posterior dedicadamente esta herramienta para su uso. Tenemos más preguntas, Evelyn. Ok. Vamos a ver. Tengo acá, sí. Tengo acá una pregunta que voy a darle lectura. Dice, somos una importadora y se nos acumuló inventarios de muchos productos. ¿Qué podemos hacer para evacuar el inventario? Bueno, estimado, es muy importante entender dónde se encuentran los productos, porque hay diferentes estrategias según la ubicación. Si están en origen, porque ya fueron comprados probablemente en bodegas de un consolidador o de un operador logístico, es mucho más fácil el buscarle destinos, ya sea redestinos o retornos, pero si ya están en origen, también la pregunta sería, ¿ya pagaron impuestos? ¿Están ya del lado de su almacén completamente nacionalizados? Porque sí existen salidas. Hoy en día, por ejemplo, así como vemos el negocio empresa a empresa, el business to business o B2B, hay muchas empresas que están interesadas en poder comprar inventarios de lenta rotación a otras empresas. No puedo decirle que yo puedo resolver exactamente el caso, tendría que conocer los detalles, pero sí puedo garantizarle que tenemos experiencias muy recientes incluso, y ya no solo dentro de la crisis, sino anteriormente, en donde hemos colaborado con empresas a buscarle una forma de poder conectar con otras empresas para poder hacer esa venta de producto que esté en buen estado y que sea de lenta rotación, que supongo que ese es el caso en donde se quedó su empresa. Pero sin duda alguna, si me envía su nombre, su teléfono, o me escribe al correo o al WhatsApp de mi teléfono, va a ser un gusto el poderle atender personalmente y buscarle una solución. Créame que mucho de lo que está pasando hoy en día en el mundo es eso, y es por eso que vemos mucho intercambio de mercaderías entre empresas de un mismo país o fuera del país. Pero sí necesitaría un poco más de información al detalle para poderle ayudar con... Pero hay solución, sin duda alguna hay solución. Hoy la logística, la verdad que está aplicando todas las modalidades que se necesitan, y creo que eso ha sido parte del éxito nuestro en este momento, que es tener la mente abierta para poder encontrar en cada uno de los casos una solución. ¿Verdad? Gracias. Nuevamente, perdón, tuve un pequeño inconveniente con la red, pero ya estoy por acá nuevamente. Tenemos una pregunta más que dice, ¿las consultas particulares o asesorías tienen algún costo? Esto dicen en este mundo que no hay almuerzo gratis. No, créame,
como personero y director comercial de Quick Shipping, que es a quien me debo, si el negocio termina en una relación de negocios, por supuesto que no habría ningún costo o cualquier costo es aplicable para lo que podamos hacer por usted. La verdad es que quería aprovechar también este momento porque cuando solicitamos este foro a Cámara de Industria, yo soy personalmente un fiel creyente que los sectores organizados son los motores de la economía. Es por eso que con mucha humildad les comparto a todos los presentes que en la industria en donde yo me he movido siempre he podido crear gremiales y hacer trabajo de cámara y trabajo a nivel de cúpula de CACIF, pero con el único objetivo de que los beneficios lleguen a ustedes, los agremiados, a ustedes, los asociados o los invitados de cámara. Con gusto, escríbame y vamos conociendo cuál es su reto que presenta, cuál es la problemática, y por dar un consejo, por supuesto, no hay ningún problema. Y si podemos servirle desde Quick Shipping, para mí va a ser un gusto y para todo el equipo que me respalda. Creo que no tenemos ninguna otra consulta, Evelyn. Gracias. Estamos a la espera de una pregunta más. Muy bien, encantado. Esta es para ustedes y aquí el tiempo está abierto para que podamos solventar cualquier duda que exista, cualquier inquietud que hay. El micrófono está abierto, ustedes pueden hacerlo. La verdad es que es una modalidad muy buena. Felicito a Cámara de Industria de Guatemala por esa modalidad. Gracias, Roberto, por ese tiempo, también esa dedicación que usted nos ha dado y esa oportunidad de poder llegar a nuestros usuarios por esta modalidad virtual, ya que para ellos trabajamos y nos debemos para el desarrollo de nuestro país. Creo, ha llegado una pregunta más y nos dice, ¿qué tanto puede incrementarse el valor del inventario al momento de elevar el flujo de las importaciones? Bueno, ojo con esto. Recuerden que el inventario es hoy el gran reto, ¿sí? Y como la demanda es en cierta forma un tanto volátil, un tanto incierta, si su caso es en donde la demanda ha bajado, como le ha pasado al 99% de las empresas, mi consejo desde la perspectiva del enfoque que estamos dando es trate de manejar la menor cantidad de inventario posible. Eso significa, si ya tenemos un rastreo, un récord, si es una empresa que ha podido operar en medio de esta pandemia, o si es de las empresas que está por abrir, que es muy diferente el caso, que ahí sí necesita crear historia para ver si con lo que tiene va a poder atender la demanda por cuánto tiempo, ¿sí? Pero bueno, el tema, si partimos de cuál es la demanda, que es lo más importante de medir en este momento, y su inventario tiene por lo menos 1 a 2 veces el tiempo de reposición de su proveedor, entonces el resultante va a ser el tiempo. Entonces usted puede decir, por ejemplo, tengo 20 y mi demanda es 12, entonces tengo un extra de 8 que puedo estar cubriendo, pero eso es la venta de una semana. Entonces, déjeme decirle que lo más importante es tener un flujo en la cadena de suministro en donde pueda abastecerse en menos de una semana para mantener ese stock que le permite incluso poder detener una orden en origen o detenerla antes de que el proveedor la despache, porque como los tiempos están siendo más cortos para el abastecimiento, su flujo de efectivo no se va a ver tan afectado.
con todos esos costos que poníamos en la franja roja, que muchas veces son los que se comen la utilidad de su negocio. El paradigma siempre ha sido que tenemos que ahorrar en la punta de la pirámide, consiguiendo fletes baratos. Pero los fletes baratos son sinónimo de grandes cantidades y tiempos extendidos. Hoy es todo lo contrario. Hoy tenemos que buscar el punto óptimo en cuanto a la menor frecuencia posible, o sea, varios órdenes, incluso por semana, como ponía el ejemplo de la cadena de productos electrónicos, que pues es muy famosa en Guatemala. Lo que está haciendo es comprando diariamente, reaprovisionándose, y ha reducido sus almacenes, sus bodegas y los gastos que tenía. Muchos en esas áreas pues no son necesarios ahora. Y lo más importante, cuando usted tiene la facilidad de un abastecimiento tan frecuente, puede prometer a sus clientes entregas muy rápidas. Y eso le permite capturar ventas que antes posiblemente no las tenía. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Y con gusto yo voy viendo su caso. Tenemos que ver el origen, tenemos que ver el tipo de producto. No puedo generalizar y decir que todas las mercaderías, si estamos hablando de mercaderías que son en algunos momentos mercaderías peligrosas, están restringidas a cierto tipo de frecuencias y salidas. Pero si estamos hablando de productos como les denominamos, de fácil manejo, es muy sencillo el cambiar el modelo para aumentar la frecuencia, manteniendo el stock necesario para cubrir 2 veces la venta máximo, 1 vez y media. Lo importante es establecer cuánto se tarda su proveedor también en llevar el producto a un punto como un shipping en Miami para llevar después el abastecimiento hasta su destino. Hoy, por lo menos, cuando mencioné el caso de Quick Air Express, estamos hablando que es posible traer de Miami a Guatemala en 24 a 48 horas una carga del tamaño que sea. Porque no importa si es un avión lleno o una pieza de 10 libras, el trámite aduanal es exactamente igual. Lo que va a cambiar es el tiempo de revisión nada más en aduana. Y entonces eso también es importante tomarlo en cuenta. ¿Para qué traer grandes cantidades que hoy con niveles altos de digitalización vamos a tener tiempos extendidos de mercaderías que podrían incluso llegar a generar almacenajes o demoras de parte de los medios de transporte como las navieras? Entonces, muy importante, en tiempos en donde todo esto está pasando, frecuencia versus cantidad y volumen, ¿verdad? Así que, si me escribe, encantado de poderlo ayudar específicamente en su caso. Muchas gracias. Creo que tenemos una pregunta más y dice, ¿cómo puedo llevar un inventario que es material de empaque impreso a modo que no tenga poco ni mucho material? Vamos a ver. Me queda un poco de duda con la pregunta, pero es material de empaque impreso, ¿sí? Sí. Ok. Y la pregunta concreta es, ¿cuánto? O me la repite si fuera tan amable. Con gusto. ¿Cómo puedo llevar un inventario del material de empaque impreso a modo que no tenga poco ni mucho material? Ok, sí. Bueno, muy importante, cuando estaba casi al inicio de este webinar, mencioné la importancia que tiene el poder clasificar el inventario. Si el caso suyo es de las empresas que han podido operar en este tiempo de pandemia y ya tiene alguna historia, y casi que respondería como dije en la pregunta pasada, es muy importante establecer cuál es la demanda en un periodo. Puede ser la demanda diaria, semanal o mensual, pero mientras más corta la haga, más fácil va a ser el poder medir esos picos de cambio que va a tener en la demanda. Mi recomendación sería llevar el pulso de la demanda diaria, porque puede ser que tenga una hiperdemanda los días miércoles, no sé, se me ocurre, si el material de empaque va a servir para la comida a domicilio, que hoy en día creo que está más en boga que nunca, puede ser que el saber que esos picos de demanda se dan en un día específico de la semana
nos puede ayudar mucho para prepararnos hacia atrás y planificar cuándo debe tener usted el material disponible y en qué cantidades. Y entonces podría ser que usted esté recibiendo los días lunes o los días viernes el stock necesario para atender la demanda sin tener que aumentar sus niveles de inventario, ¿sí? Por eso digo que es el hacerlo por periodos más largos en estos tiempos, semanas o mes, puede causar un efecto promedio, y el promedio puede ser que entre un gran pico donde usted se quedó desabasteciendo el mercado y un gran hoyo en donde nadie le pidió y ahí había producto, hacen un promedio que va a ser lineal realmente la demanda cuando hoy no lo es. Me encantaría que fuera lineal, pero no estamos en tiempos tan estables como para que eso ocurra. Entonces, mi recomendación, estimado que hizo la pregunta, es lo más importante, si está operando, es ver la historia. Si no está operando, tiene que sacar un estimado casi similar a lo que representaba antes su demanda. ¿Por qué razón? Porque hasta que no tenga el stock suficiente y podamos medir el excedente, así como podamos medir la venta real, no la venta perdida, de esa hay que llevar récord también, porque la venta perdida, al no registrarla, nunca vamos a saber de qué tamaño era la demanda real, ¿verdad? Y nuevamente nos saca de contexto. Entonces, si vemos la historia antes de pandemia, si hay historia, si no hay historia, tiene que hacer un buen pronóstico, y para eso existen algunos modelos, podemos analizarlo juntos, podemos ver más o menos qué pudiera ser la estimación de la demanda basado en muchos elementos. Si hoy usted me dice, son mascarillas, yo le diría, hoy ya no es tiempo en donde la demanda es más grande que la oferta. Las mascarillas, hay excedentes de mascarillas por todos lados. Medio mundo se puso a producir, otro montón se puso a traer, y en un principio lo que llegaba se lo tragaba el mercado, ¿verdad? Pero si no se trata de un producto de temporada, producto propio de esta crisis, mi recomendación es que sí evaluemos bien en qué categoría está compitiendo, está participando como material de empaque. Si es, como digo, en industrias como la comida rápida o para empaque de alimentos, caramba, hoy a pesar de, son de las industrias que más han crecido. Y con mucho gusto, al estimar la demanda, que es el paso número 1, ya podemos ver entonces el tiempo que se tarde su proveedor para poder decir cuál es el lote económico óptimo, la cantidad ideal a tener para que cuando venga ese inventario de reposición, sí pueda ser posible atenderla sin inflar sus inventarios ni poner su dinero en el lugar equivocado. Porque lo más importante, como dijimos hace unos minutos en las filminas, es cómo darle lo más rápido la vuelta a su capital de trabajo operativo, cómo poder hacer que su liquidez como empresa sea lo más rápido que se pueda, para evitar el que después tenga necesidad de un crédito bancario, que pues, hoy están bastante abiertos, pero no es una garantía, o dejar de atender realmente su negocio por haber tenido producto que no era el que se estaba vendiendo. No digo que no haya una receta similar para todos, porque esto sí es realmente la solución para todos dentro de esta época en donde el gran volumen ya no es necesario. Pero sí dependo de cada caso específico para poder hacer los ajustes de cuánto y cómo. Y mucho depende también de sus proveedores. De pronto tocará buscar un proveedor más cercano. Yo sigo apostando que Miami es la solución para muchos abastecimientos que hoy en día pueden incluso hasta ser más económicos y más rápidos de poderse dar. Escríbame con mucho gusto y ampliamos el tema a su necesidad para poder solventar. Muchas gracias. Perdone, solo una consulta. ¿Contamos con más tiempo para una pregunta? Por mí, el tiempo fijado en la invitación está abierto para ustedes. Hay tiempo. Adelante.
Gracias. En caso de producto terminado, en el caso de producto terminado dañado en patios por mal manejo y descuido, ¿es parte de una venta perdida? No, realmente el producto dañado en patios por mal manejo, si lo vemos desde, bueno, supongamos que estaba en patios de una naviera o de un puerto, de un medio de transporte. Técnicamente, hoy en día casi que ni las compañías de seguros le están dando la cobertura del caso porque son denominados mala práctica. Ahora bien, si ya está dentro del inventario de su empresa, ya es parte del inventario, yo lo tomaría más como el que vimos como inventario obsoleto, ¿sí? Que por estar de lenta rotación llegó a un punto de obsolescencia por daño. Porque eso es lo que puede pasar. Hay un producto que por muchas razones ya no puede ser vendido, cumple con lo que el cliente espera. Entonces, no lo pondría como parte de la venta perdida, sino que hay que darle de baja del inventario en el sentido de no poder contar con él para la estimación de la demanda a futuro, ¿verdad? No podemos decir que tenemos 100 cuando 20 están estropeados. Realmente tenemos 80 y con 80 tenemos que volver a proyectar según la demanda estimada o la lectura de las ventas de las últimas semanas o días, cuál va a ser el nivel óptimo y si es momento de volver a comprar o no, ¿verdad? Y con esos inventarios, claro que existen otros usos u otros fines. El primero, como dije, que es un reclamo a los seguros, que muchas veces no llegan a ser tomados en cuenta o porque también incluso los deducibles son muy altos. Punto número 2, pues si se pueden rescatar de alguna manera, porque solo son temas de apariencia, como suele pasar en algunos productos que pues una lata está abollada, pero el contenido funciona, pueden tener un mercado de segunda y recuperar algo del valor que va a ir después justamente a la franja roja que yo mencionaba, que son los costos hundidos. Y por eso, mis estimados, qué buen ejemplo el que nos está poniendo este amigo hoy por la noche, porque hoy en día, si algo no tenemos que tener es justamente ese nivel de riesgo en productos que pueden justamente convertirse en inventario obsoleto o inventario perdido, ¿verdad? Entonces, espero haberle podido responder con amplitud, pero definitivamente no pertenece a la venta perdida. La venta perdida es aquella que ocurre cuando yo tengo a un cliente presente o una llamada o mi vendedor fue a la calle y le piden algo y no lo tenemos. Esa es la venta perdida. Justamente la venta que si no regresa y se cotiza y se contabiliza por lo menos la cotización o la demanda que se tuvo, jamás vamos a saber de qué tamaño era la demanda real. Y como les digo, voy a usar el ejemplo de esta cadena de productos electrónicos de nuevo. Me recuerdo que los primeros efectos que vivimos cuando empezamos el abastecimiento aéreo continuo, diario, fue que los vendedores de las salas de ventas vieron que podían tener 70 computadoras para el día siguiente, porque el proveedor las tenía en Miami, nosotros las podíamos recoger y efectivamente las podíamos enviar al día siguiente, estar libres de aduana. Entonces, ¿qué pasó? Empezó la venta de ese tipo de cliente que antes no podían atenderse. ¿Por qué? Porque antes le decían, mire, no ha venido el pedido de importación, no sé cuántos de ustedes les ha pasado, pero nos pasa muy seguido en la industria de repuestos automotrices. Llega uno a buscar un repuesto y le dicen, bueno, vengas entre un mes cuando venga el pedido de importación. Eso es pecado capital. Eso es lo que está provocando a la vez también es que muchas empresas pues están quedando como de muy mal servicio. Y justamente lo que hay que hacer es lo que otras empresas del mercado de repuestos de vehículos están haciendo. Simplemente buscan la frontera más cercana, el near shore, lo que estaba hablando al principio, que es Miami. Miami es el punto más cercano, no porque en distancia quede, sino porque en frecuencia
nos alimenta de la más rápida forma y es la economía más grande del mundo. Entonces, ojo para los amigos que están haciendo importaciones también fuera de Miami. Yo los invito a que con gusto veamos opciones como este nearshore, que puede ser hoy para ustedes Miami, cuando ha sido tal vez Europa, Sudamérica o inclusive Asia, como los orígenes tradicionales, en donde, como mencioné, se ha visto afectado no solo el costo logístico, sino también el costo de los productos, con todas estas variables que le han aumentado de gastos a las empresas en sus países por estar paralizados o por no tener. Entonces, perdón que me extendí un poco, pero sí es importante que esa venta perdida la cuantifiquemos. De lo contrario, es muy difícil llegar al punto donde podemos cubrir adecuadamente la demanda, llegando a no tener venta perdida para que realmente pues el negocio crezca. Y les garantizo hoy en día que los negocios que están creciendo a pesar de la crisis es los que se están abasteciendo con la más corta frecuencia. Si pueden diario, diario. Si no, pues tal vez 2 veces a la semana o tal vez 1 vez a la semana, cuando antes lo hacían 1 vez al mes o 1 vez cada 2 meses. Por supuesto, la preocupación de todo el mundo es, pero es que se me va a incrementar el costo. Es relativo, el costo es relativo, porque el ejercicio cuando lo hacemos, el costo más alto es la venta perdida o el producto que está sin venderse porque no es lo que la gente quiere hoy en día. Así que espero haberles respondido también con la amplitud del caso y que su duda pues sea totalmente disipada, y también cualquier necesidad al respecto me escribe y con mucho gusto lo atiendo en persona. Tenemos una pregunta aquí también. Gracias. Tenemos una pregunta más. Dice, soy supervisor de bodega. Mi pregunta es si es recomendable hacer preinventarios con frecuencia para detectar fechas de vencimiento, lotes y la debida rotación de productos anteriores aún. Sin duda, y lo felicito, mi estimado Mario, ¿verdad? Mario Villagrán, gracias. Mire, sin duda alguna, si algo es importante como una buena práctica en cualquiera de las industrias, es mantener inventarios perpetuos para poder realmente administrar con exactitud, con la mayor exactitud posible, la demanda. No importa que no tenga un sistema sofisticado de su empresa, la verdad, por muy grande que sea el inventario, hoy en día la tendencia es a reducirlos al máximo posible para realmente no tener este grado de complejidad. Pero a su pregunta, definitivamente los preinventarios le van a dar incluso cambios que usted va a notar. Por ejemplo, antes un producto que podía denominarse AAA, de repente pasó a ser un producto no tan vendido. ¿Por qué? Porque hoy, pues, no sé, le voy a poner un ejemplo. Las personas que tienen productos para las estilistas, para el cabello, hoy no hay peluquerías abiertas por un montón, y máximo de los que nos está cayendo el pelo en esta pandemia, imagínense. Pero esos son productos que tal vez eran tipo A o triple A, de 5 estrellas, de alta rotación, y que hoy nos están vendiendo para una empresa distribuidora de este tipo de productos o fabricante. Entonces, ¿qué es importante al hacer estos preinventarios que usted menciona? Que va a poder reclasificar los productos de alta, media o baja rotación. Eso es un factor muy importante, porque puede ser que un producto que era de baja rotación pasó a ser ahora de alta rotación, y al momento no se ha medido incluso la venta perdida o la falta en bodega. Entonces, claro que si la frecuencia era, no sé, trimestral o semestral o fiscal, del anual que hacen todas las empresas, mi recomendación es que por lo menos mantengan uno con inventarios perpetuos, no sé, unos cuantos artículos diariamente unos cuantos artículos para que el control de existencias no lo traicione, porque sin duda alguna vamos a encontrar sorpresas, y es el tiempo
tiempo de replantear justamente la clasificación de los productos según su demanda y por ende el reabastecimiento de la frecuencia que le tengamos que hacer, ¿verdad? Hay mucho trabajo que hacer en esos temas. Qué buena pregunta. Espero haberle podido responder con propiedad lo que usted quería saber. Gracias. Una pregunta más dice, hablando de clasificación de inventarios, ¿cuál es el tiempo adecuado para reclasificar su inventario? Wow. Bueno, es bien amplia la pregunta, pero hoy me atrevo a decirle que se rompieron todos los parámetros para la reclasificación, porque si venimos de un tiempo en donde la demanda ha caído en algunos casos hasta un 80 o 90%, o las empresas que están totalmente cerradas porque pues por su giro de negocio no pueden abrir, prácticamente estamos partiendo de cero. Eso significa que nos está tocando reescribir completamente la historia, ¿sí? Entonces, el tiempo más adecuado para reclasificar hoy un inventario, le diría que si las mediciones son, depende del tamaño y volumen del inventario, pero si las mediciones son cíclicas, yo sugeriría por lo menos una vez a la semana, como dije, selectivamente, vamos a poder notar con esas lecturas cíclicas que la demanda, siempre y cuando no se rompa la cadena de suministro, porque si no me estoy traicionando a mí mismo, como dice un buen amigo mío, me estoy disparando en el pie, ¿sí? Porque lo más importante es no romper la cadena de abastecimiento, porque entonces la historia puede cambiar y vamos a poder realmente marcar esa nueva historia. Pero supongamos que eso no va a pasar, no se va a romper la cadena de suministro, vamos a tener un abastecimiento frecuente, no voluminoso, sino que frecuente en la mezcla correcta de los productos que necesitamos. Entonces la medición, por lo menos digo, deberíamos de tomar en un inventario de 100, 20 partes al día, para tener en 5 días las 100 partes completamente medidas, o los 100 artículos completamente medidos. Es un número. También depende de la cantidad de recurso humano que se tenga o el método que estén utilizando. Hoy en día hay métodos inclusive hasta digitales en donde le ponemos una etiqueta de código de barras o de lectura y lo que tenemos al final es inclusive una lectura por medio de drones. O sea, métodos hay muchos. Todo depende del grado de complejidad y dificultad. Pero mi recomendación es hacerlo con la suficiente frecuencia, por lo menos semanal, si no es posible diaria, de artículos diferentes cada día, para que podamos realmente ver esos cambios y esos picos en la demanda, y le garantizo que entonces sí se llevarán algunas sorpresas, como que hay productos que empiezan a despuntar, o hay productos que tal vez tenemos inventario según la venta para un año. Y entonces lo que hay que pensar es cómo liquidar o cómo salir de él. Y eso ya son estrategias puramente comerciales, financieras, pero también logísticas, ¿verdad? Espero también haberle podido responder a su pregunta. Muchas gracias. Adelante. Creo que por preguntas hasta aquí estamos con todas las preguntas. Invitamos a que si tienen alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, nos lo hagan llegar también por vía correo electrónico. En este momento estaré copiando mi correo si es necesario, o bien pueden comunicarse directamente con Roberto Gil, quien muy bondadosamente se ha puesto a disposición para poderles apoyar en sus dudas. Sí, gracias, Evelyn. Yo pues aprecio mucho, ya tengo varios mensajes ahí que voy a atender también en el WhatsApp. Pues no quiero terminar esta noche sin primero darle gracias a Dios que nos da el don de la vida y la oportunidad de compartir, porque el valor verdadero de la información no es retenerla, es compartirla, es hacer que sea un patrimonio común. Entonces, darle las gracias también porque nos ha podido permitir esta noche compartir con ustedes estos conocimientos que están completamente a su disposición, que por supuesto seguramente nos vamos a poder ver en alguna próxima oportunidad muy pronto a través de
Foro de Cámara de Industria de Guatemala, a la que también estoy muy agradecido por darnos el tiempo y tan selecta concurrencia. Muchas gracias. No queda más que agradecer en nombre de Cámara de Industria de Guatemala y el Centro de Formación Empresarial la oportunidad que nos brindó de llegar a nuestros usuarios, como lo indicaba anteriormente, y dar ese conocimiento, ese aporte en el cual buscamos que sea de mucha utilidad, tanto en el desarrollo personal como institucional. Esperamos estar en comunicación y también recordarles que al correo electrónico les estará llegando una encuesta de satisfacción en la cual es muy importante para nosotros como Centro de Formación Empresarial y no digamos como Cámara de Industria para poder mejorar nuestros servicios y poderles servir mejor. También se les recuerda que a su correo electrónico registrado se les estará compartiendo la presentación proyectada el día de hoy. No queda más que agradecer y dar gracias a Dios por culminar esta sesión y a ustedes por conectarse y a ustedes, Roberto, por el tiempo nuevamente. Les deseo una buena noche. Cuídense, cuiden a su familia, que es lo más importante que tenemos. Buenas noches. Buenas noches.